Nuestra siguiente historia empezó en una maleta. La encontraron en México en 1995. Dentro había 4.500 fotografías de la Guerra Civil Española que hicieron fotoperiodistas como Robert Capa o Gerda Taro. Eran niños, jóvenes y adultos que miraban al objetivo de la cámara reflejando el miedo, la incertidumbre o la tristeza de aquellos años difíciles en España. Hasta aquí esta historia tendría poco de novedad, pero hace unos meses el Museo Nacional de Cataluña y el Periódico de Cataluña se propusieron el reto de encontrar aquellos rostros de la guerra y juntarlos en una exposición. A pesar de haber pasado 75 años, decenas de personas han podido recuperar algunos instantes de su pasado o reconocer en las fotos a sus familiares. Informe Semanal ha sido testigo de ese reencuentro con la historia. Yo estaba en Nueva York de paso y pasamos por delante del Instituto Internacional de la Fotografía y vimos que había una exposición sobre la Guerra Civil Española que se titulaba La maleta mexicana y la fuimos descubriendo. Reconocí la foto de mi abuela. Fue pues una sorpresa para nosotros, para mí muy emocionante. Mi madre me había contado que había una foto de mi abuela que había sido publicada en una revista durante la guerra. Victoria Checa González vivía en Irún. Huérfana, lo dejó todo para ir a Barcelona a buscar a su pareja. Era una de las refugiadas vascas en el estadio de Montjuïc. Allí le tomaron varias fotos. Es uno de los 4.500 negativos de la llamada maleta mexicana. En 1936, Ángeles Fernández también tuvo que abandonar Irún. Con su familia estuvo refugiada en este estadio, en el que ha vuelto a entrar por primera vez después de 74 años. Me dice que estabais desde el reloj hasta aquí la grada, ¿no? Hasta esta grada. Hasta esta grada de aquí. Aquellos tres moquetes. Sí, aquellas tres entradas. Y el de arriba. De ver a mi madre que en gloria esté, sufrir, dejar la casa, dejarlo todo. Es muy triste dejar la casa. Y salimos como pudimos. Todavía puede recordar alguna anécdota. Aquí en el Palacio Nacional había muchas cosas, había comida y todo. Y nosotros, yo una cría y demás, con mis hermanos y esa, fuimos y cogimos un saco grande pensando que era harina. Y cuando llegamos aquí resulta que era yeso. Pero Ángeles cree que esta es una historia demasiado dura para cargar con ella. Un vacío muy grande. No me recuerda tantas cosas que no. Es un vacío muy grande. No tengo nadie de mi familia, ni hermanos, ni nadie. Nada más que mis hijos, que son muy buenos. Y mi marido. A unos metros del estadio, en el Museo de Arte Nacional de Cataluña, el público ha podido repasar la historia de España a partir de personajes míticos. Y más allá, descubrir el rostro de muchas personas anónimas que podían ser de su familia, cada una con su maleta de vivencias. Se ha dicho que estamos ante el santo grial de la fotografía. Esta historia nos hace pensar a nosotros en quién es el verdadero dueño de una imagen. La persona que la toma, la persona que tuvo que existir para que esa imagen fuera posible, la persona que revela la imagen en el laboratorio, aquel que la salva. En Córdoba, las poblaciones de Los Blázquez, Valsequillo y La Granjuela estuvieron en permanente disputa. El historiador Fernando Penco Valenzuela nos ha mostrado los mismos parajes fotografiados por Gerda Taro y filmados por Robert Capa en junio del 37. Sobre todo la casa más antigua que todavía se mantiene en pie, es la parte que Gerda Taro fotografía de este entorno y que simboliza lo que es la toma de La Granjuela por parte de la tropa del bando republicano. Hasta el final de la guerra sería un frente importante. La República intenta recuperar otra vez Andalucía, se pierde la batalla del Ebro, lo que ocurre es que se quedan en las puertas de Peñarroya, no logran pasar. La Guerra Civil Española fue la primera gran contienda mediática.
Robert Capa, Gerda Taro y Chim, los tres judíos, los tres huyendo de los nazis, se implicaron en ella mucho más que otros reporteros. Pienso que lo que distinguió a estos fotoperiodistas respecto a otros fotógrafos internacionales en España fue que ellos entraron y salieron constantemente, ni una ni dos veces. Gerda Taro murió allí un año más tarde. No se trataba solo de hacer un reportaje, un encargo, era algo en lo que se implicaron apasionadamente. El MNAC y el Periódico de Cataluña idearon una campaña para que los protagonistas de las fotografías que todavía viven se dieran a conocer. Sirve para recordar que no estamos hablando solo de fotografías, de artes plásticas o de historia del periodismo, sino que estamos hablando de personas reales con historias reales. Los cuáqueros norteamericanos ofrecían leche a los alumnos de estas escuelas en Sarriá, en Barcelona. Montserrat Sagué era una de estas alumnas. Nos sentábamos en las mesitas de aquellas pequeñas que teníamos allí en la entrada, toda la clase, y venían las mayores o venía gente, digamos así, de fuera, y nos servían la leche y teníamos un panecillo allí para tomar la leche. En su último viaje a Barcelona, Capa observó el gran revuelo que se armó en el Paseo de Gracia cuando el gobierno colocó un avión alemán derribado para el disfrute de los niños. 72 años después, algunos de ellos se han reconocido y han vuelto al lugar. Yo estoy en el momento que entro dentro de la Carlinga. Estoy subido arriba, en la barandilla, digamos, del avión, para entrar dentro. Mi padre se enteró de que había esta avioneta o avión, como quieran decirle, que no era un gran avión, que era más bien pequeño. Pues me quiso llevar a verlo y vine con él. Y entonces cuando vinimos aquí, lo que hacen los niños, subirse por todos sitios. Memorias de niños de la guerra que se mezclan con algunas incluso más duras de la posguerra. Nosotros, para comer algo, teníamos que ir al Parque Güell, que había algarrobos, y para desayunar cogíamos algarrobos de los árboles. José García García, conocido como Cavite, ha vuelto hoy a las posiciones del frente. Aquí participó en el cerco de Oviedo. Formaba parte de la orquesta del batallón 243. Una tarde se pusieron a tocar entre las dos líneas, para los dos bandos. Dice, oye, que oímoslo un poco mal, que toquen adelante. Dice, ¿y si disparáis? Dice, no disparamos, damos palabra de honor de que... Bueno, dais palabra de honor que ponemos adelante. Sí, palabra de honor, pues adelante del parapeto. Lo vamos a tocar para las dos partes. Y empezaron a pimpear y mandáramos vino. Dice, esto para los músicos, unos garrafos de vino. Y pan, que tenía pan y chorizo bastante. Digo, un pan cojonudo. Soy soldado del norte, que al encuentro de la historia marcho cantando canciones llenas de sed de victoria. Algunos de los rostros de los dinamiteros en las fotografías de Chim le resultan familiares. Tengo una idea, una idea de velo, de aquello. La redacción de la revista Atlántica 22 se ha hecho eco del trabajo de Chim en Asturias, donde tomó más de 300 fotografías. Le acompañaban al frente periodistas locales del diario Avance y el dibujante Goico Aguirre. Ese día hizo un dibujo muy parecido a una foto que hizo Chim, que se trataba de una fotografía de 3 milicianos dentro de un tonel de sidra. Ellos los utilizaban como parapetos para ir de un lado a otro de las trincheras. Desde Atlántica 22 reivindican el trabajo del fotoperiodista local Constantino Suárez. Retrató la vida cotidiana, la retaguardia y el frente de la guerra civil y de la revolución del 34, desde luego con tanta calidad y tanta fuerza emocional como Capa y sus compañeros, pero sin embargo es una persona que pasa totalmente desapercibido. La maleta mexicana todavía está llena de misterios. Faltan los negativos del año 36. Otros dicen que en España queda todavía una gran maleta por abrir: la vida cotidiana en el bando nacional. Cada vez que hemos intentado encontrar imágenes del bando nacional, los originales, encontramos muchas imágenes de tipo propagandístico, entradas del Generalísimo en diferentes capitales y tal. Podemos pensar que en algún archivo todavía no desclasificado, quizás los archivos militares, puedan estar esas imágenes.
Este es el convento de la Rea, en Amorebieta. Aquí estuvo Chim en enero de 1937. Le encargaron fotografiar la convivencia entre el clero católico y los gudaris, leales a la República. Hoy hemos interrumpido el ensayo de la coral Alayak del Centro Nafarroa de Amorebieta buscando identificar a los escolares que captó Chim. Lo primero es conocer la ubicación de los colegios. Uno estaba encima del ayuntamiento de Amorebieta, en el segundo piso, enfrente del parque, y tenían el recreo en una plazuela que había enfrente, en la Plaza Natalia. Luego había en las barriadas, escuelas de barriada, en todo el pueblo de Amorebieta, bueno, y en toda Vizcaya. Esta es una de ellas, en el barrio de Echano. Todavía se conserva intacta. En Erandio Goicoa, Chim estuvo entre estas paredes, en la escuela del barrio de Arriaga. Los vecinos han reconocido a la maestra que fotografió, Gregoria Urruticoechea. Donde Informe Semanal sí ha podido identificar a los campesinos y encontrar a niños de las fotos ha sido en Gatica. Manu Arrizabalaga, presidente de la Asociación de Jubilados, empezó por preguntar a los más veteranos. Electa tiene 95 años. Ella no lo dudó ni un momento. Ya con el nombre de uno de los campesinos, Manu fue a buscar la opinión de otro veterano en el caserío Sertuchevide. Pedro Argaluza. José Lecanda y su vecino Pedro Argaluza trabajaban juntos en este campo cuando Chim les captó, frente al caserío Sugasti. Allí todavía vive, después de haber navegado, un hijo de Lecanda, que aparece en otra foto. Pasó mucho hambre aquí, que no había nada, no había comida ni dinero tampoco. Crisis entonces había aquí, crisis, más que ahora. No te dejaban moler ni trigo ni nada. No, estaba todo a escondidas. Y más que una vez hemos molido con molinos de a mano, chaca a mano también en casa. Así que la vida muy dura, muy dura, muy dura. En el caserío de al lado, un sobrino nos describe quién era el hombre de primer plano. Yo le reconocí primero a José Lecanda el Ordu es este. Y luego, pues claro, me fijé un poco y dije, pero si este es mi tío. Pedro Argaluza se alistó al ejército, a los gudaris, le cogieron prisionero, logró escaparse. Según nos contó él, decía que por las noches, fulano, que les llamaban y que no se les veía más. Aquellos que les llamaban desaparecían, que no les veía más. Entonces, pues una noche de esa le llamaron a él también, les cargaron en un camión y alguno pues algo de idea tenía porque era por Huesca o por ahí, donde estaban prisioneros, y saltaron de noche. Y los que pudieron, pues él tuvo la suerte de pasar la frontera. Su sobrino no le conoció hasta los años 70. Y yo, en el momento que le vi, fue terrible. En otra fotografía hay una niña que lleva en brazos a Asensio. Puede ser María Lecanda, su hermana. Ella recuerda que se negaba a pasear a las vacas por el pavor que le causaba el paso rasante de los aviones alemanes. Y hasta el ganado corría, El ganado corría como un demonio. Me cago en, me dan rabia. Las vacas. ¡Buf! Solo ver las ruedas. Bueno. Las ruedas de los aviones. ¡Madre! ¡Qué miedo! ¡Ah! Pero luego hice una promesa. Promesa de ir en avión y fui. Así. Ali. Capa también quiso fotografiar la derrota. Primero, el éxodo. Pensábamos que íbamos a Francia a pasear y resulta que nos metieron en el campo de concentración. Cuando llegamos allí estaban los gendarmes, ley. Esta palabra me ha quedado siempre dentro de mi ley, la ley, como si fueras algo que no valías nada. En marzo de 1939, Capa accedió a los campos de refugiados en la costa de Argelès.
Allí fotografió a un joven soldado menorquín cocinando unas lentejas. Antoni Riera tenía en aquel momento 21 años. A la playa teníamos allí como una zanja, ibas a hacer las necesidades allí. Era deprimente, pero tenías que ir allí. Lo que había era que el agua era mala, mala. Que por cierto, un amigo mío que se llamaba Rayó murió por culpa del agua esta. Antoni goza hoy de una salud magnífica. Vive en su pueblo natal, Fornells. A sus 94 años conduce coche. Le gusta el mar, pero todavía recuerda el frío de las playas de Argelès, la miseria y, cómo no, sus ansias de libertad. Y pasé por debajo de las alambradas, pero eran triples, costaba porque te enganchabas y para no hacer ruido y poco a poco, y pude pasar las 3 alambradas aquellas. Además habían patrullas de gendarmes, habían gendarmes y senegaleses, eran negros pequeños, unos sables grandes que tenían, puñeteros aquellos, y pude pasar por allí. Y pude llegar hasta un campo que era de viñas. En muchos casos, el miedo o un premeditado olvido ha hecho que muchos protagonistas de los dos bandos no abrieran su maleta de recuerdos. ¿Fueron héroes anónimos? El soldado Antoni Riera no lo reconoce así. No, somos personas, no somos más que personas que hemos pasado algo. Pasé casi 7 años de mi vida joven al lado del ejército y pasando calamidades. Es lo que pasó. Pero por demás de héroes, no. Personas normales. Personas buena gente, pero